No hay nada a tu alrededor, solo la eterna e interminable blancura de la nieve de Groenlandia y los fríos vientos que soplan en tu cara. Nada insinúa la catástrofe inminente, pero das otro paseo y te quedas helado de horror. Un abismo se abre a tus pies, sin fondo y oscuro. Si hubieras dado un paso más grande, te habría tragado ese infame agujero de Groenlandia. Esto sucedió a mediados de la década de 2010. Un equipo de geólogos estaba escaneando la superficie del glaciar Hiawatha en Groenlandia con la ayuda de un radar cuando vieron algo muy extraño. Era un cráter gigante de más de 300 metros de profundidad y casi 31 kilómetros de ancho. Eso es lo suficientemente grande como para caber dentro de Washington DC o París. Después de observar sus radares durante un buen rato y rascarse la cabeza, los investigadores decidieron averiguar qué podría haber originado un agujero tan enorme. ¿Podría haber sido una erosión de siempre? ¿Un volcán en erupción? ¿El impacto de un asteroide? ¿Un gusano de arena gigante? Quizás me haya excedido un poco con esta idea del gusano, pero ¿quién sabe con estos antiguos glaciares? De todos modos, en nuestro caso, un misterio parecía llevar a otro, lo que había desconcertado a los científicos durante décadas. Y para resolver ambos, estos necesitaban algo súper común, pero al mismo tiempo muy importante: el cuarzo, uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Pero antes de profundizar en este tema, hagamos un pequeño desvío y hablemos sobre un fenómeno bastante extraño llamado evento del Dryas reciente. Para entender cómo era, necesitamos adentrarnos profundamente en el pasado, hasta hace entre 12.900 y 11.600 años. Durante ese periodo, el planeta se volvió mucho más frío, en especial en Europa y América del Norte. Ahora hablemos un poco más sobre ese extraño cambio climático en el hemisferio norte. Hay algunas teorías. Una involucra un cambio en las corrientes del océano Atlántico, mientras que otra menciona algo grande que lanza toneladas de polvo al aire y bloquea efectivamente la luz solar. Las dos hipótesis más populares y probables mencionan una erupción volcánica y el impacto de un asteroide. De hecho, hubo una erupción volcánica en el territorio de lo que hoy es Alemania aproximadamente en esa época. Pero también existe la probabilidad de que un objeto espacial haya golpeado el planeta durante este periodo. Y ahora volvamos al agujero que los científicos encontraron en Groenlandia. Cuando el programa IceBridge de la NASA y el Instituto Alfred Wegener de Alemania lo descubrieron, parecía que finalmente habían encontrado la razón para el evento del Dryas reciente. Pero, ¿fue realmente un asteroide el que creó ese impresionante cráter y causó que las temperaturas descendieran en todo el hemisferio norte? Para probar esta teoría, los investigadores necesitaban cuarzo. Lo que pasa es que en su forma pura, el cuarzo tiene una estructura muy sencilla. Está compuesto por tetraedros de silicio-oxígeno entrelazados. Eficiente y tan lindo. Solo mira estos cristales prismáticos de 6 lados. Debido a que su estructura es tan simple y los componentes son tan comunes, puedes encontrar cuarzo en casi cualquier roca del planeta. En algún momento ocurre la magia. Las rocas más grandes se erosionan, dejando salir pequeñas partículas de arena de cuarzo. Los científicos que estaban explorando el misterioso pozo recogieron la arena de cuarzo que había sido arrastrada desde debajo del glaciar. Era como observar las rocas en el fondo del agujero sin tener que descender hasta allí. Muy conveniente, así que al examinar el material descubrieron granos de cuarzo con las señales inconfundibles de una terrible catástrofe. Tenían PDF por todas partes. No estoy hablando del formato de documento. PDF también significa características de deformación planar y parecen líneas grabadas en la superficie de los cristales. Estas son señales de que está sosteniendo cuarzo chocado. Se forma bajo una enorme presión cuando los cristales internos son empujados fuera de alineación. Pero lo más emocionante aquí es que el cuarzo chocado solo aparece bajo la influencia de fuerzas poderosas como impactos masivos o explosiones aterradoras. En otras palabras, encontrar este cuarzo chocado bajo el glaciar Hiawatha podría ser la prueba tan necesaria de que el agujero era un cráter de impacto enorme que se formó cuando algo igual de grande se estrelló allí. Según el tamaño del cráter, es probable que este objeto espacial tuviera un diámetro un poco mayor de 1,6 kilómetros, lo que es el doble de la altura de la Torre Burj Khalifa en Dubái. Un meteorito de ese tamaño se vería 3 veces más brillante que el Sol cuando cruzara el cielo, y habría impactado la Tierra con una fuerza inmensa.
El impacto habría sido tan grande que habría vaporizado roca y lanzado escombros a cientos de kilómetros de distancia. El cielo se habría llenado de polvo, lo que habría oscurecido el sol y provocado una caída de temperatura en todo el planeta. ¿Y adivina qué? Esa última parte sobre la disminución de temperaturas entusiasmó mucho a los investigadores, porque abrió la posibilidad de que el impacto pudiera haber estado relacionado con el evento de Dryas reciente. Para probar esta idea, los científicos decidieron usar cuarzo de nuevo. Lo examinaron más detenidamente con la intención de fechar el impacto, pero se llevaron una sorpresa aún mayor. El cráter Hiawatha resultó no tener 12.000, sino 58 millones de años de antigüedad. Por un lado, los investigadores estaban decepcionados por no haber podido confirmar su teoría. El cráter no podía explicar el enfriamiento del Dryas reciente, pero por otro lado, seguía siendo un descubrimiento asombroso. Ahora prepárate para un giro final en esta historia, y nuevamente gira en torno al cuarzo. Otros científicos han descubierto recientemente más depósitos de cuarzo impactado en lo que hoy es el este de los Estados Unidos. Estaba escondido en capas de sedimento que datan de justo antes del Dryas reciente. Curiosamente, no hay cráteres en esos sitios, pero el cuarzo no miente, sino que proporciona evidencia de una poderosa explosión. Esto hace que los científicos piensen que su hipótesis de impacto podría seguir siendo verdadera, pero en lugar de una colisión podría haber sido una explosión aérea. Un cometa masivo podría haberse desintegrado al entrar en la atmósfera de la Tierra hace aproximadamente 12.000 años, y los fragmentos podrían haber explotado antes de alcanzar el suelo. Esto habría causado incendios masivos catastróficos en todo el continente norteamericano y alterado el clima tanto que se habría desencadenado el Dryas reciente. Bueno, supongo que necesitamos esperar un poco más para que los científicos encuentren más pruebas de esta hipótesis, pero eso no significa que no tengamos más fenómenos curiosos para explorar en Groenlandia. Observa estos fascinantes agujeros, sin duda son algo más pequeños que el monstruo del que estábamos hablando. Se llaman moulins y transportan agua de deshielo superficial hasta la base de la capa de hielo de Groenlandia. Y también nos han preparado algunas sorpresas. Aparentemente son mucho más grandes de lo que pensábamos. Eso es lo que afirma un estudio reciente basado en observación y exploración de primera mano. Aún más interesante, este volumen extra podría influir en la estabilidad de la gigantesca capa de hielo en cuestión, así como en la velocidad a la que se desliza hacia el mar. Los investigadores creen que el aumento de la profundidad del agua y la presión dentro de los moulins podría lubricar la base de la capa de hielo, haciendo que se mueva más rápido. Como sabes, la forma en que un cubito de hielo se desliza más fácilmente sobre una fina capa de agua derretida. Hasta hace poco sabíamos muy poco sobre el tamaño real de los moulins y cuánta agua pueden contener, pero ahora sabemos que pueden ser gigantescos. El equipo realizó 2 viajes a la capa de hielo de Groenlandia en 2018 y 2019, y durante cada uno de ellos usaron cuerdas y equipo de escalada para descender aproximadamente 100 metros en 2 moulins diferentes, casi tocando la superficie del agua. Aquellos que lo hicieron describieron la experiencia como intimidante. Imagina esto, tu espalda está sobre el borde y todo lo que ves es el hielo azul bajando y difuminándose en la oscuridad. Y lo único que escuchas son sonidos ocasionales de hielo resquebrajándose. Debe ser extremadamente inquietante. Hay una misteriosa abolladura en el campo magnético de nuestro planeta y está creciendo lentamente. Se extiende desde Sudamérica hasta África y lo que es aterrador es que está debilitando el escudo protector de la Tierra contra el Sol. Lo llaman anomalía del Atlántico Sur, y aunque la mayoría de las personas en la Tierra no sienten sus efectos todavía, los satélites y naves espaciales que pasan a través de ella ya lo hacen. Muy dentro de nuestro planeta hay una enorme bola de hierro y níquel fundidos, el núcleo externo. El metal en su interior es tan caliente que está en constante movimiento y agitación. Esto genera corrientes eléctricas y cuando la electricidad fluye genera un campo magnético. Este rodea todo el planeta como una burbuja protectora. Sin él, la vida en la Tierra estaría en serios problemas. El Sol emite partículas cargadas llamadas vientos solares que podrían destruir nuestra atmósfera con el tiempo. Afortunadamente, el campo magnético desvía la mayoría de estas partículas, lo que nos mantiene a salvo. Otros planetas sin campos magnéticos, como Marte, perdieron sus campos magnéticos y su atmósfera fue eliminada, lo que los dejó secos y sin vida.
Y además, sin el campo magnético, nuestra tecnología y equipos se descontrolarían. Satélites, redes eléctricas e incluso aviones podrían verse afectados por intensa radiación. Esto resultaría en fallos de comunicación, errores de GPS y apagones. Y ahora algo extraño ha estado ocurriendo debajo del continente africano. Una enorme masa de roca densa en el interior de la Tierra, llamada Gran Provincia de Baja Velocidad de Cizalla Africana, ha estado creciendo y alterando el campo magnético. Los científicos creen que esta extraña cosa parecida a una roca está interfiriendo con el flujo del núcleo externo, lo que perturba el campo magnético que hay sobre él. Eso es lo que debilita el escudo sobre el Atlántico Sur. Es como una grieta en un parabrisas. Puede que no se rompa de inmediato, pero el punto débil se extiende con el tiempo. Ahora la NASA la está vigilando de cerca. Los satélites que pasan por esta anomalía experimentan fallos aleatorios y apagones. A veces sus circuitos se ven afectados por partículas solares de alta energía. Los operadores de las misiones deben apagar los sistemas antes de entrar en la zona de peligro, y solo está empeorando. La anomalía se está desplazando hacia el oeste. Esto significa que nuevas áreas podrían quedar bajo su influencia. Aún peor, parece que se ha estado dividiendo en dos, lo que significa que nuestro planeta ha estado desarrollando dos puntos débiles en lugar de uno. Y aquí hay algo asombroso. Algunos científicos creen que todo esto es parte de un ciclo a largo plazo que se ha estado repitiendo durante más de 11 millones de años. Y este haría que nuestros polos magnéticos se invirtieran. El norte literalmente podría convertirse en el sur y viceversa. Los polos magnéticos de la Tierra se han invertido antes, aunque la última vez que eso ocurrió fue hace 780.000 años, mucho antes de que los humanos comenzaran a deambular por el planeta. Estas inversiones suceden cada varios cientos de miles de años. Ahora, algunos se preguntan si esta anomalía es el inicio del próximo cambio, pero los científicos no están seguros de si se trata de un evento pendiente o simplemente de una fase temporal. Por suerte, si llegara a producirse un cambio, no sería instantáneo. Podría llevar miles de años. Sin embargo, a medida que el campo se debilita, más radiación alcanzaría la superficie de la Tierra. No solo afectaría la tecnología y el equipo, sino también a nosotros, e incluso a los patrones de migración de los animales, ya que muchas especies utilizan el campo magnético terrestre para navegar. Y tienen incluso algunos posibles culpables que podrían haber causado esta cosa extraña. Hay dos masas enormes y misteriosas de material caliente y denso en el interior de nuestro planeta. Una está debajo de África y la otra se formó bajo el Océano Pacífico. Se les llama grandes provincias de baja velocidad, básicamente enormes formaciones subterráneas parecidas a rocas. Ambas masas son gigantescas. Cada una de ellas es cientos de veces más alta que el monte Everest y se extiende por miles de kilómetros. Constituyen alrededor del 6% del volumen total de la Tierra y son una de las características geológicas más grandes dentro de nuestro planeta. También son súper extraños y podrían tener una estructura más parecida a árboles en lugar de algunas montañas irregulares. Al principio, los científicos los imaginaron como rocas suavizadas. Sin embargo, basándose en técnicas de imagen recientes, parece que podrían tener estructuras dentadas que se extienden hacia arriba. Estas son como ramas de un árbol. Podrían estar alimentando puntos calientes volcánicos en la superficie, como los que hay en Hawái. Los científicos aún no saben exactamente qué son estas masas. Sin embargo, creen que controlan gran parte de lo que ocurre en la superficie de la Tierra, cosas como erupciones volcánicas, terremotos y, por supuesto, cambios en el campo magnético. También pueden estar vinculadas a supervolcanes y extinciones masivas. Las erupciones que podrían causar podrían ser como las que ocurrieron en tiempos antiguos y posiblemente exterminaron especies enteras. Si las burbujas están conectadas a supervolcanes, podrían haber provocado desastres absolutamente increíbles en el pasado y podrían incluso causar más problemas en el futuro. Pero también nos ayudan a controlar la tectónica de placas, lo cual afecta los terremotos y la formación de montañas. También podrían contener material de los primeros días de la Tierra o incluso de Theia. Ese fue el misterioso planeta que aparentemente chocó contra la Tierra y ayudó a formar la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. Finalmente la Tierra respira gracias a estas burbujas, lo cual es asombroso. La atracción gravitacional del Sol y la Luna estira ligeramente la Tierra, lo que hace que suba y baje como una respiración.
Pero ahora los científicos han descubierto que este movimiento de las mareas está algo desalineado sobre las masas. Literalmente interfieren con la forma en que se mueve el manto terrestre. Estas dos enormes estructuras realmente afectan de manera activa cómo se comporta nuestro planeta, lo cual es muy peligroso. Recientemente aprendimos cómo estos bloques aparecieron en realidad en nuestra Tierra. Todo se debe a la corteza oceánica hundida. Durante cientos de millones de años, partes del lecho oceánico se han hundido profundamente en el manto terrestre. Estas losas de roca se apilaron en el fondo. De esta manera formaron estos enormes bloques de corteza reciclada con lentitud. Los científicos no han llegado a un acuerdo sobre si las masas son más pesadas o más ligeras que el resto del manto. Un estudio sugirió que son más densas, lo que significaría que están compuestas de un material más pesado. Otro estudio sugirió que son menos densas, lo que podría significar que son columnas ascendentes de roca más ligera y caliente. Se sospecha que la anomalía africana es una de las causas de la anomalía del Atlántico Sur. Sin embargo, los científicos aún investigan cómo exactamente están conectadas. Dado que la anomalía africana es como una masa gigante y densa ubicada sobre el núcleo externo, podría causar problemas. La anomalía africana es más caliente y químicamente distinta del manto circundante. Podría estar perturbando el núcleo externo, lo que afectaría el campo magnético y lo debilitaría. Otra cosa asombrosa es que podrían contener un océano de agua atrapado dentro de sus minerales. Científicos descubrieron que enormes cantidades de agua, equivalentes a todos los océanos de la Tierra juntos, están atrapadas en minerales profundos en el manto. Un mineral, la ringudita, puede almacenar agua en su estructura cristalina, pero esto solo es posible bajo una presión extrema y temperaturas muy altas, como en el manto profundo. Así que podría haber vastos y ocultos reservorios de agua dentro de las masas, no cuerpos de agua literales por supuesto, sino montones de pequeñas moléculas de agua encerradas de manera extraña en lo profundo bajo la superficie. Si de alguna manera se liberara esta agua, podría desencadenar potencialmente una actividad volcánica masiva o incluso afectar el clima global. Pero las bolsas no son el único factor de esta extraña anomalía. Otros factores también contribuyen, como la inclinación del campo magnético de la Tierra, los cambios en el flujo de hierro del núcleo e incluso la tectónica de placas. Sin embargo, las grandes provincias están empeorando las cosas. De alguna manera continúan evolucionando. Los científicos creen que podría ser porque columnas masivas de roca caliente llamadas penachos del manto están subiendo desde las profundidades de la Tierra. Estos podrían estar empujando las gigantescas piezas de la corteza terrestre como las placas tectónicas, moviéndolas, en especial en el Océano Pacífico. Si esto es cierto, entonces esos gigantescos bloques subterráneos no están simplemente quietos, se están moviendo, cambiando y dando forma a la superficie de la Tierra de manera continua, casi como si estuvieran vivos. ¿Qué significa esto para el futuro? Si el bloque africano sigue evolucionando, la anomalía del Atlántico Sur podría aumentar de tamaño o desplazarse aún más, lo que afectaría a más satélites y naves espaciales. En este momento todavía hay más preguntas que respuestas. Cada nuevo dato ayuda a predecir cómo evolucionará y si debemos preocuparnos por los peores escenarios. Por ahora, la NASA no está entrando en pánico, pero están observando muy de cerca. Porque ya sea un cambio inofensivo o un indicio de algo más grande, una cosa está clara: algo en lo profundo de la Tierra se está moviendo. And we have liftoff. Says Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto.
La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora, un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques, Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo esperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales.
son completamente naturales. Se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro, encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña... En los últimos años, los científicos han realizado 2 descubrimientos revolucionarios sobre nuestro universo. Gracias a las nuevas tecnologías, hemos mirado en el pasado lejano y hemos aprendido algo que puede cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. ¿En qué consisten estos hallazgos y qué significan para nosotros? Averigüémoslo. Recientemente pudimos ver la primera imagen en color del telescopio espacial James Webb. Es una foto alucinante que captó miles de galaxias antiguas. Esta luz documentada más antigua de la historia del universo se remonta a hace más de 13,000 millones de años, es decir, solo 600 millones de años después del Big Bang. Es como echar un vistazo al álbum de bebé del universo. Sin embargo, ese fue solo el principio. Los astrónomos esperaban ver algunas galaxias diminutas y jóvenes, pero lo que encontraron fue una verdadera sorpresa. Imposiblemente tempranas, imposiblemente masivas, y todo ello a partir de un diminuto punto rojo. El autor principal del estudio, Ivo Labbé, estaba trabajando en la computadora como de costumbre cuando de repente obtuvo 2 números. Edad, 13,100 millones de años. Peso, 100,000 millones de estrellas. Cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, casi escupió el café. Pero ese punto rojo era solo el principio. Al día siguiente encontraron otras 5 galaxias como esta. Resulta que estas 6 galaxias masivas son tan antiguas como la propia Vía Láctea. Todo el equipo de investigación estaba incrédulo. Estaban como, espera, ¿qué? Estos tipos no podían ser tan maduros tan pronto en el tiempo. ¿Cometimos un error?
Pero no. El telescopio espacial James Webb, el nuevo chico cool de la cuadra espacial, tiene algunas habilidades importantes. Puede ver a través de las nubes de polvo con su visión infrarroja y detectar galaxias que antes eran invisibles para nosotros. Olvídate del Hubble, hay un nuevo observador de estrellas en la ciudad. Pero, ¿por qué ha cambiado tanto las cosas? Porque este descubrimiento afecta nuestra comprensión de cómo se formaron las galaxias. Ok, intentemos explicarlo. Hace mucho tiempo, unos 13.800 millones de años para ser exactos, nuestro universo nació. Se estuvo enfriando durante un tiempo y entonces empezó a formar las primeras galaxias. Estas estaban llenas de gas y polvo. Con el tiempo, este gas empezó a convertirse en estrellas. Algunas galaxias eran más masivas y tenían más estrellas, y otras eran más ligeras y casi no tenían estrellas. En cualquier caso, todas crecieron de forma gradual. Las estrellas que había en ellas nacieron lenta y suavemente. Así lo explican nuestros modelos actuales. Pero estas nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb muestran una sorpresa inesperada. Parece que incluso en el universo primitivo, nuestros antiguos amigos tenían muchas estrellas, más de las que cabría esperar. Si es así, estas galaxias son como las superdotadas del universo. Se saltaron la fase de crecimiento pequeño y gradual y pasaron directamente a ser gigantescas rompedoras del universo. Según nuestro modelo cosmológico actual, ni siquiera deberían existir. Pero existen. Así que parece que después del Big Bang, las estrellas se formaron mucho más rápido de lo que pensábamos. Lo cual es bastante extraño. Esto podría significar que hay algo que falta en nuestra comprensión de la formación de las galaxias. Como se puede ver, estas rompedoras del universo están realmente a la altura de su nombre, provocando un potencial consenso total entre los científicos. El universo fue como, ¡hey! Estoy a punto de voltear los modelos de cosmología al revés. Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Hay muchas teorías que podrían explicar estos alucinantes descubrimientos sin romper el modelo estándar. Por ejemplo, puede que la luz que vemos no proceda en absoluto de estrellas, sino de los arremolinados discos de perdición que rodean a los agujeros negros supermasivos. Estas colosales bestias cósmicas pueden engullir materia y escupir un deslumbrante espectáculo lumínico. Y puede que el agudo ojo del telescopio James Webb esté captando estos enigmáticos discos de acreción como nunca. O tal vez estas galaxias estén jugando al escondite con nosotros. Quizá haya algo más en la historia que aún no hemos visto. Al fin y al cabo, el universo es vasto y misterioso y apenas hemos empezado a arañar la superficie. Tenemos que ir más despacio. Antes, incluso de intentar explicar todo esto, necesitamos confirmar si estas galaxias antiguas son realmente tan antiguas. Aunque incluso si en realidad son solo agujeros negros supermasivos, siguen mostrando un cambio asombroso. Tendremos que esperar alrededor de un año para averiguarlo. Pero una cosa es segura, el telescopio espacial James Webb nos ha enseñado definitivamente una valiosa lección: esperar lo inesperado. Y esto es solo el principio de lo inesperado. El equipo de Evola B no ha sido el único que ha logrado un avance tan enorme. También hay un grupo que afirma haber desvelado los secretos del pasado del universo, y eso vale por 2 premios Nobel. Hazte a un lado, telescopio espacial James Webb, porque este descubrimiento se produjo gracias a una antena más pequeña que un frigorífico y que cuesta menos de $5 millones. Eso sí que es buscar ofertas en el espacio. Los astrónomos captaron esta señal que mostraba algunas sorpresas. Procedía de las primeras estrellas de nuestro universo, cuando apenas empezaban a centellear. Saluda de nuevo a nuestros antepasados celestes. Ahora, la señal era bastante extraña. Las temperaturas eran inusualmente bajas y había una onda pronunciada que dejó a los astrónomos rascándose la cabeza. ¿Qué podría estar causando todo esto? Bueno, hay una teoría. La materia oscura podría estar detrás. Y si ese es el caso, entonces realmente podemos estar al borde de un gran descubrimiento. Imagina que estás mirando el cielo nocturno lleno de estrellas, pero allí hay algo más que no puedes ver. Es como un manto invisible que cubre todo el universo. Los científicos llaman a esta cosa misteriosa materia oscura. Esta materia es como el fantasma de nuestro mundo. No emite, absorbe ni refleja ninguna luz. No podemos verla con telescopios ni con nuestros ojos. Por eso la llamamos oscura. Pero si no podemos detectarla de ninguna manera, ¿cómo sabemos que existe? Por su atracción gravitatoria. Un día nos dimos cuenta de que nuestra comprensión de cómo se crearon las galaxias era incorrecta. Según nuestros cálculos, deberían haber sido un gas caótico, pero algo las mantenía unidas, convirtiéndolas en espirales, como una especie de pegamento invisible. Entonces pensamos, quizá este pegamento invisible existe de verdad. Ok, si la Luna fuera invisible, seguiríamos sospechando que existe en alguna parte porque su gravedad afecta a las mareas en la Tierra, y lo mismo ocurre con la materia oscura.
Su gravedad influye en el movimiento de las galaxias y otros objetos cósmicos. De hecho, la materia oscura constituye una parte enorme del universo, cerca del 27%. Por otra parte, la materia normal que podemos ver, como estrellas, planetas y galaxias, solo constituye cerca del 5% del universo. Así que, aunque no podamos ver la materia oscura, en realidad hay más en el universo que todo lo que podemos ver. Los científicos siguen tratando de averiguar si la materia oscura existe y de qué está hecha. Algunas teorías sugieren que podría estar formada por partículas exóticas diferentes de las que conocemos. Otros creen que podría tratarse de una extraña forma de materia aún por descubrir que no interactúa en absoluto con la luz. En cualquier caso, es un misterio intrigante, y si alguna vez confirmamos la existencia de la materia oscura, nuestra comprensión de nuestro mundo cambiará para siempre. Así que ahora puedes entender por qué la emoción en la comunidad científica es palpable. Si se confirma este descubrimiento, tendremos la primera prueba real de la existencia de la materia oscura. Este hallazgo puede ser incluso más importante que el propio Big Bang porque, como dicen los astrónomos, estamos hechos de materia estelar y por tanto estamos vislumbrando nuestro origen. Pero por supuesto aún tenemos que esperar y explorar todo esto con gran detalle. En el mundo de la ciencia nunca hay que precipitarse en las conclusiones, y mientras los científicos estudian estas cosas, nosotros estaremos aquí, en el borde de nuestros asientos esperando a que se desarrolle el próximo éxito de taquilla espacial. Y es que sí, el universo nunca deja de sorprendernos con sus maravillas. ¿Quién iba a decir que una antena tan pequeña y humilde podría desvelar tantos secretos cósmicos? Esto demuestra que, en la inmensidad del espacio, hasta los hallazgos más pequeños pueden tener un gran impacto. Por ahora sigue mirando hacia arriba. ¿Quién sabe qué otras sorpresas cósmicas están esperando a ser descubiertas? ¿Has intentado alguna vez pasar con tu moto por encima de unos clavos? Supongo que no era tu intención, pero si te ha ocurrido al menos una vez, no querrás volver a vivir esa experiencia. Bien, ahora imagina que tienes que ir en bici por Marte. Su superficie está cubierta de rocas, cañones, volcanes, lechos de lagos secos, cráteres y polvo rojo. Esa combinación hace que aquellos clavos parezcan totalmente inofensivos. Ninguna rueda de las que usamos en la Tierra servirá, así que la NASA trabaja desde los años 60 en el desarrollo de las ruedas perfectas para la Luna o Marte. Probaron con neumáticos de goma lisa con cámaras de aire llenas de nitrógeno, grandes ruedas de malla metálica flexible y neumáticos sin aire fabricados con varios cientos de alambres de acero enrollados, pero nada era lo suficientemente bueno para los desafiantes terrenos cósmicos. Las ruedas del Mars Curiosity solo duraron algo más de un año antes de sufrir graves daños. Los neumáticos del astromóvil se enfrentaban a dos grandes problemas. En primer lugar, tenían que ser lo bastante resistentes para soportar el enorme peso del vehículo. Los ingenieros intentaron que fuera más eficiente para la exploración que los modelos anteriores que funcionaron en la Luna y en Marte. Por eso acabó siendo tan pesado. Un coche grande y pesado necesita neumáticos duraderos. Y, por supuesto, la superficie de Marte no es para dar un paseo. Los ingenieros intentaron fabricar neumáticos de aluminio, que es un material ligero y resistente, pero las ruedas se destrozaron pronto. El daño no impidió que el Curiosity hiciera su trabajo, pero sí afectó a su eficacia. Y ahí es donde la nueva rueda reinventada rodó. La NASA decidió sustituir el aluminio por un material llamado aleación con memoria de forma. Está hecha de un tipo único de metal llamado nitinol, una mezcla de níquel y titanio. A diferencia de otros materiales que se deforman con la presión o el calor, esta fría sustancia recupera su forma original por sí sola en las mismas circunstancias. El nitinol es un héroe en Marte, pero también es útil en la Tierra. Imagínate que nunca vuelves a pinchar los neumáticos. A mí me parece genial. Una empresa decidió utilizar esta tecnología en sus bicicletas. Los neumáticos tienen forma de cámara y se aplastan al pasar por encima de un bache. Con el tiempo, desarrollan una memoria de forma perfecta. Se supone que funcionan mejor en bicicletas de grava y de montaña. La superficie metálica está cubierta por una capa exterior de goma. Cuando se desgaste, la empresa planea recauchutar los neumáticos para que duren años. Los anteriores modelos de neumáticos sin aire estaban fabricados con una espuma patentada que debía durar hasta 8,000 kilómetros. No resultaron porque hacían la moto demasiado pesada. Se supone que el nuevo modelo solucionará ese problema.
El nitinol también funciona muy bien en el campo de la cirugía cardíaca. Los tubos que lo componen pueden dilatarse al ancho deseado a determinadas temperaturas en el cuerpo humano. El neumático no es el único objeto que funciona mejor con memoria de forma. Si no puedes imaginarte tus sueños sin ese cómodo colchón de espuma con memoria, puedes enviarle una nota de agradecimiento a la NASA por ello. Su historia se remonta a 1966, cuando decidieron personalizar los asientos de los astronautas para aliviar de algún modo los efectos de la fuerza de gravedad en el despegue y el aterrizaje. Crear un asiento a medida para cada vuelo parecía demasiado poco práctico, así que la espuma con memoria fue la solución ideal. Se ajustaba fácilmente a la forma del cuerpo de los astronautas y volvía a su estado de reposo cuando no se utilizaba. En los años 80 pasó del espacio al público terrestre. Ahora está en colchones, almohadas, parques de atracciones, sillas de montar a caballo y cascos de fútbol. La tercera generación tiene partículas de gel y disco espuma en su interior. Ese es el secreto de su superpotencia para reducir el calor corporal atrapado, recuperarse en un abrir y cerrar de ojos y hacer que el colchón se sienta suave como una nube. El nombre lo dice todo. Pero por si alguna vez tuviste dudas, las mantas espaciales fueron inventadas por la NASA pensando en el espacio. En la década de 1960, se preparaban para la era espacial y buscaban un material delgado, reflectante y metálico que protegiera sus naves espaciales de la radiación solar. Y consiguieron diseñar el material perfecto, lo suficientemente resistente como para ser utilizado como aislante para proteger de los cambios de temperatura a los costosos componentes electrónicos espaciales. Desde entonces, ha sido una parte importante de casi todas las misiones más allá de la órbita de nuestro planeta. También se utiliza en los trajes espaciales para proteger a los astronautas de la radiación y el calor del sol una vez que se aventuran en el espacio abierto. En la Tierra, las mantas espaciales son las mejores amigas de los maratonistas. Como la temperatura corporal desciende después de correr, necesitan algo que les ayude a volver a la normalidad. Además, el mágico material de la manta espacial también puede proteger tu teléfono del calor y el frío extremo cuando se utiliza como capa aislante en una funda. A principios de la década de 1960, los auriculares para pilotos de líneas aéreas solían ser muy voluminosos. A menudo tenían que utilizar micrófonos de mano para comunicarse. La NASA necesitaba una tecnología más fiable y ligera para sus misiones, a fin de que la comunicación transcurriera sin problemas. En 1961, la cápsula Liberty Bell 7 y el astronauta Gus Grissom estuvieron a punto de hundirse sin que hubiera transmisión por radio ni contacto con su equipo de recuperación. La NASA se puso en contacto con una empresa de fabricación para diseñar unos auriculares que pudieran colocarse en el casco de un astronauta. Tan solo 11 días después, el equipo creó unos auriculares con micrófono que los astronautas podían utilizar para comunicarse entre sí y con la Tierra. Incluso contaban con un sistema de supresión de ruido. Más tarde, los auriculares se mejoraron y se utilizaron en las misiones Mercury y Apolo. El mundo pudo oír la frase más famosa de Neil Armstrong al aterrizar en la Luna gracias a esos auriculares inalámbricos. La tecnología de liofilización para alimentos no fue creada, sino mejorada en gran medida por la NASA, para llevar más comida en las largas misiones Apolo. Durante las primeras misiones humanas, los astronautas tenían que comer cubitos del tamaño de un bocado, polvos liofilizados y exprimir semilíquidos de tubos de aluminio. No parece un festín, ¿verdad? Los astronautas no estaban contentos con esta dieta, así que la NASA tuvo que pensar en una solución mejor para las misiones Gemini. Financiaron una investigación que acabó con el desarrollo de salsas especiales que podían adquirir forma comestible en agua caliente en solo 5 minutos. La idea de la liofilización es cocinar los alimentos, congelarlos a baja presión y, a continuación, calentarlos lentamente en una cámara de vacío para eliminar los cristales de hielo. Gracias a esta tecnología, los alimentos mantienen el 98% de su valor nutritivo, con solo el 20% de su peso original. La NASA siguió mejorando la tecnología en las décadas siguientes. En la actualidad, los alimentos liofilizados son una
Prepárate para el despegue porque nos llega una emocionante noticia de la NASA. ¿Te interesa adentrarte en el fascinante mundo de la luna Titán de Saturno? El innovador vehículo rotor denominado Dragonfly de la NASA está programado para despegar en 2027 con la misión de explorar este enigmático objeto espacial. Ahora, permíteme presentarte a Titán. Es un cuerpo celeste helado con una atmósfera llena de nitrógeno y podría incluso tener un océano subterráneo. También alberga ríos y lagos que fluyen en su superficie. Pero adivina qué, no están llenos de agua como nuestro bello planeta. Tienen metano en su lugar. Ahora revisemos las credenciales celestiales de Titán. No es cualquier luna, es la segunda más grande de todo nuestro sistema solar. Es apenas un 2% más pequeña que la mayor luna que tenemos en nuestro vecindario, que es Ganímedes de Júpiter. El tamaño de Titán incluso hace que Mercurio parezca pequeño. ¿Y mencioné que su atmósfera es 4 veces más densa que la de la Tierra? Gracias a la baja gravedad y la espesa atmósfera de Titán, el Dragonfly es el acompañante robótico perfecto para desvelar sus tesoros ocultos. Pasemos a hablar de él, la estrella de la próxima misión de la NASA a Titán. Este dron cósmico no es un explorador cualquiera. Equipado con un conjunto completo de fascinantes artilugios, Dragonfly es como un laboratorio volador listo para desvelar más secretos de Titán. Es la primera sonda rotorcraft interplanetaria diseñada para llevarnos en un viaje épico de descubrimiento. Y no dejes que su nombre te engañe. Dragonfly no solo volará sin rumbo fijo. Esta maravilla tecnológica es capaz de deslizarse por varios kilómetros entre diferentes ubicaciones en la superficie de Titán. Piénsalo como un servicio Uber cósmico para científicos. Y hablando de tecnología, Dragonfly lleva consigo equipo realmente impresionante. Contará con el instrumento drill para adquisición de orgánicos complejos que nos ayudará a recoger material de Titán, mientras que el espectrómetro de masas Dragonfly analizará de qué están hechas estas muestras. Pero, ¿cómo tropezamos con Titán? Todo sucedió el 25 de marzo de 1655, cuando un astrónomo holandés estaba allí con su telescopio explorando el cosmos. Y vaya sorpresa, vio algo asombroso. Era Titán, la luna más grande de Saturno. Avancemos casi 300 años hasta 1944, cuando otro buen astrónomo entró en escena. Estaba haciendo unos experimentos con luz cuando descubrió que Titán realmente tiene su propia atmósfera. Esta historia tiene más. En 1979, la nave espacial Pioneer 11 decidió dar un paseo por el sistema de Saturno. Confirmó todas las cosas geniales que los científicos habían especulado previamente sobre Titán, como su temperatura y masa. Sin embargo, hubo un pequeño error. Esos investigadores astutos pensaron que Titán podría ser la luna más grande de todo el sistema solar. Ups, conjetura equivocada. No obstante, tenía esta atmósfera misteriosa y densa que mantenía a todos expectantes. Ahora enfoquémonos en la década de 1980, cuando las naves espaciales Voyager 1 y 2 hicieron su gran entrada. Estos exploradores cósmicos sobrevolaron Saturno y querían observar bien la superficie de Titán. Fue entonces cuando Titán decidió jugar al escondite con ellos. Su atmósfera brumosa hizo imposible ver qué sucedía allí abajo. Así que todo lo que las Voyagers lograron capturar fueron imágenes de un solitario mundo anaranjado. Sin embargo, sí lograron observar una elegante neblina azul en la atmósfera superior. Las cosas comenzaron a ponerse realmente emocionantes en la década de 1990. El telescopio espacial Hubble se unió a la fiesta y decidió tomar algunas fotos geniales de Titán usando luz infrarroja especial. Este ingenioso dispositivo logró atravesar la neblina y ¡voilà! Las imágenes revelaron áreas de diferentes colores en Titán, casi como un gigantesco tablero de ajedrez cósmico. Ahora sabemos que incluso hay un punto brillante tan amplio como Australia ahí abajo. Sin embargo, a pesar de estas fantásticas imágenes, el misterio de lo que yace bajo la neblina de Titán aún no estaba resuelto. Era el 2004 cuando se preparó el escenario para Cassini y su compañero europeo, la sonda Huygens. Era como el dúo dinámico por excelencia, listos para enfrentarse a Saturno. Cassini comenzó a orbitar el planeta anillado y de inmediato centró su atención en Titán. Finalmente, llegó el gran momento. El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens atravesó la atmósfera de Titán. Durante su descenso, Huygens recopiló todo tipo de datos asombrosos, capturando imágenes y analizando la atmósfera. Luego, la sonda transmitió esta valiosa información de regreso a Cassini, que, como un mensajero cósmico, la envió a nosotros, los terrícolas ansiosos.
Durante los siguientes 13 años, Cassini voló cerca de Titán más de 100 veces utilizando todo tipo de sofisticados instrumentos para obtener un buen vistazo de la superficie y atmósfera de la Luna. Los científicos finalmente pudieron confirmar que Titán tenía nubes, lagos y ríos, y que también había algo de lluvia cayendo sobre su superficie. Por suerte para nosotros, Titán no es la única luna en nuestro sistema solar que podría albergar vida técnicamente. Consideremos la asombrosa luna de Neptuno llamada Tritón. Para empezar, es la luna más grande de Neptuno, pero también es realmente peculiar. De entre las numerosas lunas que existen, solo 5 son conocidas por ser geológicamente activas. Y adivina qué, Tritón forma parte con orgullo de este club exclusivo. Le encanta presumir de sus géiseres que expulsan gas de nitrógeno. Imagina a Tritón como un fashionista en un conjunto helado. Su superficie es principalmente nitrógeno congelado, lo que le da un ambiente frío y gélido. Tal vez quieras llevar un abrigo caliente si alguna vez la visitas. Ahora te estarás preguntando cómo Tritón logra mantenerse cálida en un ambiente tan helado. Bueno, tiene un arma secreta llamada fuerzas de marea. Imagina a Tritón y Neptuno involucrados en una danza cósmica creando fricción gravitacional. Este baile parece generar algo de calor, ayudando a calentar las aguas de Tritón. Con toda esta charla sobre el calor, podrías estar emocionado por la posibilidad de encontrar vida en Tritón. Sin embargo, hallar vida en esta luna es tan probable como encontrar un unicornio montando un monopatín. La Voyager 2, la única misión que alguna vez pasó por Tritón, realizó su viaje en 1989. Y si estás esperando otra misión a Tritón en el futuro cercano, bueno, digamos que las estrellas no se están alineando a nuestro favor. Literalmente. La ventana para una misión a Tritón se abre solo una vez cada 13 años, porque nuestro planeta y Júpiter necesitan estar perfectamente alineados para que el aterrizaje funcione. Los científicos utilizarían la atracción gravitacional del planeta más grande de nuestro sistema solar para entregar de manera segura una sonda en Tritón. Ahora enfrentémonos al elefante en la habitación, o debería decir, al oso polar. Hace tanto frío en Tritón que las esperanzas de que la vida sobreviva sin congelarse son tan escasas como un palillo. Lo siento, microbios potenciales, quizá necesiten algunos suéteres extra para establecerse allí abajo. Aunque Tritón puede no ser el lugar más acogedor para la vida, sigue siendo una joya celestial que vale la pena explorar. Los científicos también creen que Tritón no siempre fue parte del equipo de Neptuno. Resulta que probablemente estaba tranquila por su cuenta vagando sin rumbo en el lejano cinturón de Kuiper. Entonces llegó Neptuno con su poderoso tirón gravitacional y capturó a Tritón, convirtiéndolo oficialmente en una de sus lunas. Al igual que nuestro fiel satélite, Tritón también está en una permanente cara a cara con Neptuno. Un lado de Tritón siempre mantiene sus ojos fijos en el planeta. En cuanto al destino de esta increíble luna, las cosas no pintan tan bien a largo plazo. Ya se está acercando más y más a Neptuno cada día. Te preguntarás, ¿por qué es eso? El problema radica en esas interacciones de marea que están jugando algunas tretas cósmicas con Tritón. Están haciendo que su órbita se desvanezca como un baile en cámara lenta hacia Neptuno. Los científicos predicen que en unos 3,6 mil millones de años, Tritón cruzará una frontera invisible. Si estos cálculos actuales son correctos, hay dos posibles escenarios. O tendrá una colisión con la atmósfera de Neptuno, o podría desintegrarse en diminutos fragmentos. Si sucede esto último, se formará un sistema de anillos completamente nuevo alrededor de Neptuno, al igual que el que vemos hoy en día alrededor de Saturno. Tritón no es el único satélite que podría terminar de esta manera. Phobos, una de las lunas marcianas, probablemente se desintegrará también, y antes, en 30 a 50 millones de años. Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí.
Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto. La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo. Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato. Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta. Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande.
Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales. Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter. Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso. Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto. Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza. Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas.